Buenos días y en primer lugar muchísimas gracias por su asistencia a este simposio que nos hace tanta ilusión y no solo por el celebrar 25 años de la revista Periférica, haberla mantenido, haberla llevado en Escopo, es súper importante para nosotros y también por la calidad de las presencias que tenemos hoy, ¿no? Hoy a mí me han hecho un regalo que también vengo como el vicerrector estrenándome en estos momentos y presentar a Antonio Ariño Villarroya y a Gemma Carbó para mí es un regalo muy importante porque son dos personas muy involucradas en el ámbito de la gestión cultural, con amplísima experiencia también en la gestión universitaria y creo que vamos a tener un diálogo muy muy interesante. Antonio Ariño es catedrático emérito de la Universidad de Valencia y fundamentalmente, aunque investiga en otro derrotero, su tema es la sociología de la cultura. Y Gemma Carbó, directora del Museo Terra de la Fundación Carulla y presidenta de la Fundación Interarts y Conarte Internacional. Y fundamentalmente se dedica a la educación cultural, aunque los dos tienen un desarrollo tremendo. Gemma, por ejemplo, ha dirigido la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación en la Universidad de Girona. Nuestro compañero ha sido vicerrector de que no ha sido vicerrector. Ha tenido 3 vicerrectorados. Sí. Y en fin, que espero que disfruten del diálogo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Esther, y a través de ti a toda la Universidad de Cádiz, al grupo de gestión cultural de la universidad. La verdad es que siempre es una gran satisfacción y un orgullo venir aquí porque los encuentros están magníficamente organizados. Hay un encuentro de personas para poder conversar sobre las problemáticas fundamentales de la cultura y de la gestión cultural. Y yo creo que hoy es muy especial además porque, como también comentaba Antonio, es la segunda vez que nos reunimos, pero sobre todo la primera que nos reunimos con tanto tiempo, el comité asesor de la revista, no solo para celebrar esos 25 años, sino para preparar los siguientes 25. Sin esta venta que nos había ocultado al comité asesor, todo hay que decirlo, sabe dosificar muy bien la información y al comité asesor nos ha ocultado esta posibilidad de venta que a lo mejor igual hubiéramos pensado que era una ocasión de ir a la India, no sé, pero ahora ya no lo podemos repensar. Bien, muchísimas gracias, Antonio y Javier, porque siempre es un placer estar aquí con todos y todas vosotros. En mi caso, se trata de arrancar hablando de la sociología de la cultura, en qué momento está, qué puede aportar. Y voy a dar unas pequeñas pinceladas porque así después también podremos debatir desde las distintas perspectivas, ¿no? La primera cuestión que yo quería subrayar es que cuando pensamos en la sociología de la cultura hay que tener en cuenta que en este momento en la sociología de la cultura, como tendemos a ser en los departamentos, tú perteneces a esta escuela, tú a aquella escuela, ¿no? Pues hay dos grandes tendencias o dos grandes ramas, unos que se llaman a sí mismos sociología cultural y otros que nos llamamos sociología de las prácticas de la participación cultural. Me gusta a mí más participación cultural que no digamos ya de los consumos culturales o de los públicos y demás, ¿no? De la participación cultural. Pero en realidad se diferencian en algo sustantivo, pues no se puede hacer sociología de la participación cultural sin conocer toda la teoría que desarrolla la sociología cultural, por lo menos no se puede hacer buen análisis y buena investigación, y aquellos que dicen que hacen sociología cultural, si no se convierten en meros especuladores es porque tienen que leer qué es lo que pasa con los públicos, qué es lo que sucede en la evidencia. Así es que esto es más una ficción del reparto de tareas en las universidades que una realidad. Lo que sí que creo que es importante, y no siempre todos estamos de acuerdo, es que la sociología de la cultura, a la palabra cultura le ha de poner un adjetivo.
y ya hemos puesto, por ejemplo, un adjetivo de cultura universitaria, que esta tarde tendremos ocasión de hablar con Joan Subirás de ello. Y a mí me gusta decir que la sociología es sociología de la cultura crítica, porque cultura es todo lo que hacemos los seres humanos. Y en ese sentido, pues estos misiles de los que presumía Putin la semana pasada, que podían acabar con la civilización, son cultura. Y quién sabe si algún día pasarán a ser parte de un museo, ojalá, ¿no?, que ni siquiera los utilicen y sean patrimonio cultural. Hitler es cultura, y el nazismo es cultura, y la derecha extrema es cultura. Entonces, ¿de qué cultura hablamos o queremos hablar cuando hablamos de políticas culturales? ¿Queremos promocionar cualquier tipo de cultura o queremos proporcionar algún tipo de cultura? Hay que ponerle adjetivos. Y seguro que estáis informados de que en la Comunidad Valenciana un torero le puso, torero vicepresidente primero de la Generalitat, le puso adjetivo hace bien poquito tiempo diciendo que él lo que va a hacer es cultura blanca. Y yo cuando leí lo de cultura blanca, inmediatamente dije, este adjetivo se me ha escapado. En la lista de adjetivos se me ha escapado. ¿A qué se refiere con cultura blanca, no? Con cultura blanca, he ido recogiendo sus textos y demás, se refiere a que hay que descolonizar las mentes de la gente, porque hasta ahora las políticas, en el caso valenciano de izquierdas, se dedicaban a colonizar conciencias y al adoctrinamiento político. Así es que la cultura blanca debe ser algo incoloro, inodoro, insípido. No sé, pero lo incoloro, inodoro e insípido es tremendamente peligroso, porque, ¿verdad?, sigue sabiendo, pero esconde su sabor, sigue teniendo color, pero trata de esconder su color. Así es que, ciertamente, pues tenemos que tratar de encontrar adjetivos, y a mí siempre me ha parecido que el concepto de crítica y el concepto de apertura tienen que estar en aquella cultura que nosotros tratamos de promocionar. Pero, aunque creo que lo conoceréis, para que quede muy claro lo que quiero decir, hay un pequeño poema de Léopold Sédar Senghor, que fue presidente de Senegal durante muchos años, que en mi juventud, pues para mí era una lectura fundamental. Acuñaba el concepto de negritud y trataba de integrar toda África en un proyecto político, ¿no? Y entonces él tiene un pequeño poema que, como es breve, lo voy a leer. Aunque lo conozcáis, siempre vale la pena leerlo de nuevo, ¿no? Dice: cuando yo nací era negro. Habla de los adjetivos y del color, ¿no? Cuando crecí era negro. Cuando me da el sol soy negro. Cuando estoy enfermo soy negro. Cuando muera seré negro. Y mientras tanto tú, hombre blanco, cuando naciste eres rosado. Cuando creciste fuiste blanco. Cuando te da el sol eres rojo. Cuando sientes frío eres azul. Cuando sientes miedo eres verde. Cuando estás enfermo eres amarillo. Cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? No sé si la conocíais, pero creo que vale la pena. Escrita en 1934, hace 2 días, casi un siglo. Léopold Sédar Senghor es un autor al que vale la pena seguir leyendo en la actualidad. Así es que esta es mi primera idea. Sociología de la cultura es para hacer crítica de determinada cultura y para también proponer una cultura crítica al conjunto de la sociedad a través de las políticas culturales. La segunda idea es, en el tiempo en el que vivimos también es muy frecuente decir, se puede escribir poesía, pintar, viendo los bombardeos israelíes sobre Gaza. Era una pregunta que hacía un colega hace poco, y a mí esto me trajo a la mente la poesía de Bertolt Brecht, Son malos tiempos para la lírica, ¿no?
malos tiempos para la lírica. Un poema también precioso, no lo voy a leer completo, pero sí el final. Dice: en mi canto una rima sabría casi a soberbia. En mí disputan el entusiasmo por el manzano en flor y el horror por el discurso del pintor de brocha gorda. Ya podéis imaginar quién era el pintor de brocha gorda. Es una figura que utiliza constantemente en su teatro para referirse a Hitler. El entusiasmo por el manzano en flor y el horror por el discurso del pintor de brocha gorda. Mas solo lo segundo me empuja a escribir. Que no se pueda hacer lírica no significa que no haya que escribir. Por eso creo que este texto de Brecht es muy importante hoy, ¿no? Que a lo mejor hay determinados momentos en que nuestros estados de ánimos no permiten decir, pues bueno, ahora me apetecería hacer literatura. No significa que no tengamos la misión de hablar y de escribir. Y en ese sentido creo que son muy buenos tiempos para la sociología de la cultura. Al contrario de lo que dicen algunos colegas, creo que son los tiempos, primero, necesarios. Es necesario hablar, decir muchas cosas. Políticamente la sociología de la cultura es más necesaria que nunca. Y son unos tiempos científicamente maravillosos. Y explicaré esta idea y ya cerraré para que luego podamos debatir. Que son tiempos políticamente necesarios, pues porque desde el este al oeste y del norte al sur estamos viviendo en un mundo que quienes tenemos cierta edad no imaginábamos de ninguna de las maneras. Yo creo que si alguien dice que él lo imaginaba es porque es una persona tan patológicamente pesimista que estaba imaginando siempre desastres, pero en los 90 y no digamos en los 80 o en los 70 no era posible imaginar el mundo en el que estamos metidos hoy en día. Yo comentaba antes que esto parece un texto extraído de alguna de las etapas de los emperadores romanos, pero a lo bestia, ¿no? Porque si aquello era duro, pues esto es tremendamente mucho más duro. Así es que políticamente en estos tiempos es muy necesario hacer sociología de la cultura y sociología crítica de la cultura y proponer una cultura crítica, porque hay todo un desmantelamiento de conceptos como el de ideología. Nosotros no tenemos ideología, como si se pudiera no tener ideología, como si se pudiera no tener cultura. Es decir, eso es algo que parece que hay un clic que tú lo puedes poner en marcha y te quita la ideología, ¿no? Desideologizar la escuela, desideologizar el género, desideologizar... No, la realidad siempre está interpretada ideológicamente, de una manera o de otra. Y mejor ser conscientes de que se está teniendo una ideología que no serlo, porque eso es el caso peor, ¿no? Así es que en términos políticos la sociología de la cultura es muy necesaria. Pero lo que me parece y lo que a mí más me impacta es científicamente. Vivimos un momento extraordinariamente nuevo en la historia de la sociología de la cultura por las revoluciones que se están produciendo en el conocimiento y que, al menos a mí, me han obligado a decir la sociología de la cultura que yo enseñaba no vale. Yo empecé enseñando que la cultura es lo que está más allá de la natura. Cultura y natura, de alguna manera, son dos conceptos diferentes, no diré contrapuestos, pero la cultura siempre está más allá de la natura. Y es aquello que nos hace especiales a los seres humanos. Hoy nos preguntaríamos, ¿especiales en qué? A lo mejor poco evolucionados, la especie menos evolucionada del planeta. Puede ser, porque llevamos menos tiempo que otras especies y podría ser, pero somos una especie más del planeta. Y cultura, hay muchas otras especies que tienen cultura. Pero esto, en los años 70, que yo empecé a dar clase, no existía este conocimiento. En cambio, ahora es un conocimiento masivo de la cantidad de especies que son sociales y tienen cultura, que tienen sociedad y tienen cultura. Así es que la pregunta sobre si hay algo específico y especial de Homo sapiens
es una pregunta más candente que nunca y más difícil de responder que nunca. Hay un libro maravilloso que os recomiendo que se llama La invención de la naturaleza. Humboldt, cómo inventa la naturaleza en el sentido moderno que tenemos hoy, cuando sube allá al volcán, creo que es el Chimborazo, y desde el volcán tiene una visión de la realidad que no había podido tener nunca. Ahora nosotros tenemos ya visiones desde el espacio, desde la Luna, desde mucho más lejos del planeta Tierra, y sabemos lo insignificantes que somos en ese universo infinito de galaxias, ¿no? Hay otro libro, un poco posterior, que se llama La reinvención de la humanidad. Fijaros, no me acaba de convencer el título, porque en realidad lo que estamos metidos ahora es en la nueva invención de la humanidad. Y esto es como consecuencia de la neurociencia, la paleogenética, la arqueología, todos los conocimientos que cada día están arrojando en las revistas, las investigaciones en biología, neurociencia, paleontología, paleogenética, etcétera, etcétera. Todos estos conocimientos están poniendo patas arriba nuestra visión de nosotros mismos, como seres singulares y especiales. ¿En qué consiste la cultura en este contexto? ¿Cómo ayudar a los estudiantes y a la sociedad a entender qué es la cultura? Estos problemas yo he vivido 30 años sin planteármelos. Y en cambio ahora son los problemas centrales del día a día. Es apasionante. Es realmente vivir esta experiencia como científico, como sociólogo, es yo creo que para las personas que no se encuentren en ese torbellino mental es difícil entenderlo. Que todos nuestros conocimientos se pongan patas arriba y tengamos que cambiar. Así es que si pensamos en la sociedad, en nuestros alumnos, en el público en general, la tarea de la sociología de la cultura es ayudar a pensar el mundo en el que estamos entrando. Y esto realmente es apasionante. Gracias. Muchísimas gracias. Pues tiene la palabra Gemma Carbó. Bueno, muchas gracias, Antonio, y muchísimas gracias a la Universidad de Cádiz y a la organización de este evento. Es un auténtico placer, un lujo y un honor estar formando parte de este espacio. Muy agradecida, de verdad, a todos los que lo hacéis posible. A mí me toca hablar de educación cultural. Vaya dos palabras, ¿no? O sea, si cultura ya se las trae, educación no hablemos, imaginaros lo que puede pasar cuando las vinculas, ¿no? Esto es bastante explosivo. Sobre todo porque además no solo son dos conceptos muy ambiciosos, sino que cuando los juntamos estamos haciendo algo de lo que hemos hablado mucho, pero que es muy complejo, que es interdisciplinarizar, ¿no? Algo que mi maestro Alfons y Eduardo Delgado siempre me decían que tenía que ser posible, pero que juntos hemos vivido la dificultad de plantear esto, por ejemplo, en la universidad, con una tesis que nadie sabía dónde colocar, si en pedagogía o en cultura. En cualquier caso, la educación cultural no es en sí misma una disciplina. Es la suma de muchas disciplinas, desde la sociología de la cultura a la educación crítica en la pedagogía, la historia del arte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que a mí me ayuda mucho cuando hablo de educación cultural, en lugar de definirlo o intentar definirlo, que siempre es muy complicado, es ver un poco el de dónde viene, quizá por deformación, porque yo no soy ni pedagoga ni de historia del arte, soy historiadora, o sea que... Pero si analizas un poco el de dónde viene esta idea de educación cultural, te ayuda a situarte. Entonces quería como explicaros brevemente de dónde veo yo que viene y dónde estamos, porque al final lo que me parece es que quería como plantearos preguntas sobre si veis como veo yo una oportunidad muy interesante en estos momentos para esta cuestión de la interdisciplinariedad. Venimos, sobre todo en el caso de la educación cultural, de un primer concepto que es el de la educación artística.
que es el que tiene más pedigrí, es el que tiene más historia y que es el que nace vinculado sobre todo al nacimiento también del concepto de infancia, de niños y niñas, a la psicopedagogía, a las pedagogías constructivistas, a las pedagogías que empiezan a valorar la aportación del niño a la construcción de conocimiento. De esta idea de la educación artística y sobre todo que empezó mucho con la valoración de los dibujos infantiles, como propuesta de expresión de unas ideas, de unas emociones que era interesante tener en cuenta para construir. Después viene también de la educación patrimonial, que es tal vez también el otro gran concepto que se ha ido construyendo desde el año especialmente 72, con la Convención de UNESCO sobre Patrimonio Mundial, que ya en la misma convención el acento está puesto muy específicamente en la idea de la educación, de la necesaria transferencia del patrimonio y de todo lo que está alrededor de este patrimonio como garantía de continuidad y como garantía de definición misma del patrimonio, ¿no? Si no hay apropiación, si no hay una comunidad que hace suyo este patrimonio, esta herencia, este patrimonio no va a tener continuidad. Entonces, el eje de educación era fundamental ya en la Convención del 72. Y en el ámbito de la educación patrimonial se avanzó muchísimo. Después vino otra línea, y para mí otro profesor fundamental del ámbito de Latinoamérica, que es Jesús Martín Barbero y toda la escuela de la comunicación, que tenía un triángulo maravilloso. Él decía, todas las cuestiones de las que estamos hablando se resuelven en 3 ejes: educación, comunicación y cultura. Y desde esta escuela latinoamericana de la comunicación empezó a abrirnos la mente diciéndonos que las series también eran cultura y también tenían que ser recurso educativo, porque en realidad bebían, ¿no?, del teatro clásico de la calle. Y entonces nos generó una especie de interés intelectual muy interesante. Y a partir de la Escuela de la Comunicación Social y de este vínculo con la educación empezamos también a entender cómo esta educación artística, patrimonial, de comunicación, estaba cada vez más relacionada con otro concepto que iba apareciendo, que era el de las industrias culturales, la generación de contenidos, la generación de estas miradas críticas, de la alfabetización mediática, de la alfabetización en relación a las pantallas, ¿no? Y se iba llenando de contenido esta idea de la educación cultural. Claro, en el ámbito no desde la cultura, sino más académico, educativo, ¿qué es lo que iba pasando? Pues iba pasando que pasábamos de las asignaturas, que en la LOCSE quedaban muy bien especificadas y donde la educación artística tenía un peso muy importante, íbamos pasando a una idea de la educación más hacia las competencias o las capacidades, que es donde estamos ahora, donde sí está la competencia cultural y artística, pero con una definición compleja que todavía se mueve mucho entre la historia del arte convencional y la educación patrimonial o la educación artística clásica, pero que no, yo creo que no ha avanzado como lo ha hecho la línea de la educación cultural de la que estábamos hablando ahora, ¿no? ¿Qué más ha pasado en educación? Pues que los estudios culturales empezaron también a plantear la necesidad de que esta educación, como decía la educación popular, como decía la educación crítica, ya no estuviera basada solo en estas asignaturas y en esta línea de conocimiento cultural, patrimonial, que estaba en las aulas, sino que se basara en la realidad multicultural y diversa que aparecía en todos los negros que estaban en las aulas, ¿no? Es decir, que hemos ido como avanzando en paralelo, pero a donde quería yo llegar es que hay 2 momentos o 2 fechas o 2 cuestiones que han contribuido muchísimo a que hoy hablemos de educación cultural como un reto fundamental para las políticas culturales, al que habrá que hacer frente y al que habrá que darle mucho contenido. Uno es, en 2005, la Convención de la Diversidad Cultural de la UNESCO. En 2005, la Convención de la Diversidad, fijaos que da un paso adelante en relación al mismo concepto de patrimonio,
se abre a la idea de industrias culturales y creativas, pero a la vez esta Convención de la Diversidad, pese a que no fue aprobada por Estados Unidos e Israel, es una convención de consenso en la que también está toda la cuestión de la interculturalidad y de la diversidad cultural en las aulas. Es decir, es una convención que para mí ofrece la posibilidad de vincular estos dos ejes que siempre habían ido en paralelo, el de la creación de contenidos, la comunicación, las industrias culturales, y el de la diversidad cultural entendida en el sentido más antropológico del término. Y la Convención de 2005 tiene un punto específico que es educación, que es el artículo 10. Artículo para el que la negociación fue muy dura y artículo en el que todo el concepto de políticas culturales se dejó fuera. Va a hacer 20 años de esta convención y creo que es un momento interesante para replantear estas cuestiones desde esa perspectiva. En 2009 hay otro gran avance. Una primera relatora de Naciones Unidas para los Derechos Culturales. Y esto también es un salto cualitativo esencial que afecta directamente al corazón del concepto de educación cultural. Porque la perspectiva de derechos, sobre todo la idea del derecho a participar en la vida cultural, pone por fin un marco teórico a la educación cultural. Participar en la vida cultural, según el documento de Naciones Unidas que aterriza el mismo concepto de participación, significa tres cosas. Significa la participación política, opinar, decidir. Significa el acceso, aquello de lo que habíamos estado hablando siempre, de la democratización, del acceso a la cultura, que sigue siendo tarea pendiente. Pero hay un tercer factor, significa también aportar, contribuir. Y con eso rompemos con todos los debates sobre públicos, no públicos, usuarios, no usuarios. Y si de verdad queremos garantizar que todas y todas podamos aportar y contribuir, es evidente, como dice también la relatora para el derecho a la educación, que o entendemos la educación como derecho cultural en sí misma y damos las herramientas para contribuir a través de los lenguajes, la música, la danza, la animación videográfica, pero a la vez las identidades, los relatos, las mochilas, o no garantizaremos la participación en la vida cultural ni tampoco una educación de calidad para los tiempos que vienen. Es decir, que yo veo ahí como una oportunidad de dar este salto que nos costó tanto cuando defendimos la tesis, de plantear que el enfoque de derechos y el principio de la diversidad son como la gran oportunidad para de verdad trabajar juntos los gestores culturales y los profesionales de la educación, en todos los ámbitos, desde los 0 a los 100 años, y entendiendo educación como este proceso de aprendizaje permanente a lo largo de la vida, que es ni más ni menos que lo que la cultura permite, ¿no? Y ahí sí creo que somos seres totalmente culturales, ¿no? Y yo lo dejo aquí porque creo que lo interesante es preguntas y, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora procede a hacer un diálogo con el público. Yo he pensado romper un poquito el hielo. Mientras que estaban hablando la compañera y el compañero, yo tengo una manía que voy generando como nubes de palabras siempre que estoy escuchando a alguien y voy como viendo qué es lo que me está evocando el discurso, ¿no? Y cuando escuchaba a Antonio pensaba en palabras como mutabilidad, miedo, censura, valentía, sociedad, vida. Iba viendo pues, un poco, pues, claro, la sociedad cambia y cómo nosotros nos adaptamos. Cuando hablaba Gemma, pues yo pensaba por supuesto, en educación, en comunicación, en competencia, en diversidad, en multiculturalidad, en oportunidad, en reto. Y yo quería preguntarle precisamente a cada uno de ellos ¿cuál es el reto más urgente que considera Antonio que tiene la sociología de la cultura? ¿Y cuál es el reto más urgente que considera Gemma que tiene la educación cultural?
Bueno, implícito en lo que he dicho, de alguna manera está la respuesta. El reto es que la sociología de la cultura ya no se puede pensar como una especie de disciplina relativamente autónoma, ignorando todo lo que en este momento todas las ciencias están aportando sobre el resto de las especies y sobre la propia paleoantropología, que también nos ayuda a ver cómo hemos venido evolucionando durante millones de años como seres vivos en el planeta, y eso significa la conclusión de nosotros no somos los únicos seres culturales. Nosotros, la socialidad no es un invento de la especie humana, es anterior. ¿Qué es lo específico de los seres humanos? Lo específico de los seres humanos es que hacemos guerras, porque inmediatamente alguien dirá, no, claro, hemos compuesto sinfonías, hemos creado museos, etcétera, etcétera. Y hacer guerras, si miramos el panorama actual, hay otras especies que hagan y creen armamentos tan sofisticados como nosotros para destruirse. Esto obliga a repensar, y esta para mí es la tarea más urgente, ayudar al conjunto de la población, y en concreto en mi caso dando clase, a que los alumnos piensen algo para lo cual ellos no tienen tiempo de leer todas estas cosas que yo estoy leyendo, pero yo ya no les puedo dar clase como si estos conocimientos científicos no existieran, y redujera la cultura al mundo de las artes, porque esto no es la cultura, esto es una parte específica de la cultura y no les va a ayudar a vivir y a crear un mundo mejor. Esta es la tarea fundamental. En segundo lugar, es que esto sucede en el mundo digital, ¿verdad? Y esto ya sería entrar, pero ellos viven y yo vivo en un mundo que es digital, y por lo tanto ignorar eso sería también otro error trascendental. ¿Qué es la cultura en una sociedad digital? Muchas gracias. Bueno, en el caso de la educación cultural, grandes retos. Estoy de acuerdo contigo. El primer gran reto es entender que es tan importante el lenguaje musical, el lenguaje estético, el lenguaje sonoro, el lenguaje del cuerpo, como las antropologías culturales, ¿no? Es decir, las herencias, los relatos, las mochilas que llevamos con nosotros. Pero yo creo que no se trata de contraponerlo, y creo que este es el reto de la educación cultural. Se trata de hacer entender que nos hemos expresado a través de lenguajes estéticos y artísticos mucho antes que a través de la palabra escrita. Ya lo decía John Berger cuando hablaba de los modos de ver. Somos animales que escuchamos, bailamos, pintamos antes que escribir. Es decir, que creo que una de las grandes cuestiones es, de verdad, descolonizar la educación del imperio de la lectoescritura y, como decía Jesús Martín Barbero, del derecha a izquierda y arriba y abajo. Desde este es uno de los temas, ¿no? No enfrentar lo antropológico con los lenguajes artísticos, sino justamente hibridarlos. Y la otra cuestión es vincular la estética con la ética. Y vuelvo con lo que tú dices, es que si la educación artística y cultural no nos sirve para de verdad plantearnos por qué nos estamos matando, no nos sirve para nada, ¿no? Y esto es no solo en el sentido de las guerras, es que nos estamos matando en términos medioambientales. Y si algo tienen hoy los chavales enfrente es el no futuro, del que ya hemos hablado en tendencias culturales anteriores, y que es un no futuro que tiene que ver con la hibridación de todas las disciplinas y con la comprensión de la complejidad, como decía Edgar Morin, de la realidad que tenemos encima, ¿no? Tú decías, yo ya no puedo hablar de cultura como antítesis a la naturaleza, ¿no? En el Museu Terra, que estamos en el mundo rural, justamente lo que estamos planteando es de cómo somos naturaleza, 100%. ¿no? Y que lo que hemos hecho es equivocarnos en el enfoque de relación con todo esto, porque hemos estado en un entorno patriarcal donde la imposición, la violencia, la competencia ha sido la norma, y estamos en un momento en el que tal vez el cambio de paradigma del que hablábamos pasa por entender que la ecología y el feminismo lo que están situando en el centro es la vida y la protección de cualquier forma de vida, ¿no? Entonces,
la educación artística y cultural tiene que ser al servicio de esto, sí, de la participación de todas y todas en intentar resolver desde la creatividad y la imaginación, que son las únicas competencias que la inteligencia artificial no nos va a resolver, estas cuestiones, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora pues vamos a ir pasando palabra al público. Isabel llevará el micrófono a quien quiera, por aquí. Bueno, muchas gracias a los ponentes por las palabras. Yo escuchando ahora a Gemma hablar de esos grandes hitos, ¿no? El de 2005 y el 2009, y sobre todo el de 2009, de los derechos culturales, me da la sensación de que desde 2009 no hemos sido capaces, digamos, de alcanzar esa triple participación que tú avanzabas, una participación política en la toma de decisiones, por otro lado el acceso y por último las contribuciones. O sea, yo creo que nos falta todavía mucho camino por recorrer ahí, porque esa diversidad no hemos sido capaces de incorporarla a la construcción de los discursos. O sea, digamos que hemos centrado el derecho cultural simplemente en el acceso, a que esa diversidad cultural que existe en la sociedad tenga acceso a la cultura, también muy mediatizada por los recursos económicos que tengan, pero es verdad que no los hacemos partícipes ni de la toma de decisiones ni de que sean ellos mismos los que construyan esos relatos. O sea, yo creo que esa participación real en la toma de decisiones políticas en las instituciones, en las administraciones, y un poco me viene a la cabeza, bueno, todo el discurso que está haciendo de descolonización el Ministerio de Cultura, que no solo se trata de devolver, digamos, lo que pertenece a una sociedad o a una entidad u otra, sino realmente de que cambien esos discursos hegemónicos que están presentes en los museos y en todas las tomas de decisiones políticas. Yo creo que ahí, en el campo de los derechos culturales, queda muchísimo trabajo por hacer, porque realmente sí, nos hemos quedado con una pata, ¿no? Que es garantizar el acceso y a lo mejor hacer unas programaciones. Se me venía el otro día a la cabeza una consulta de un amigo que tenía que organizar unas actividades para un ayuntamiento y me decía que el ayuntamiento tenía mucha diversidad de población, de multirracial, y que le sugiriera algunos grupos de música que pudieran gustarle, pues desde a los irlandeses que están viviendo allí hasta música senegalesa. Entonces, claro, el punto de vista al final se queda simplemente en la exhibición de una parte de esa cultura, pero ni siquiera se los hace partícipes de ver cómo podemos integrar esas maneras distintas de ver la realidad en las políticas culturales. Sí, estoy muy de acuerdo, y fíjate que la barrera del 30% de la que hablaba Bourdieu hace una eternidad sigue estando ahí. El primer problema de los equipamientos culturales es que por más que tú abras las puertas y la entrada sea gratuita, no están. No están. El museo donde yo estoy trabajando está en un pueblo de 3.600 habitantes, donde teóricamente sería fácil identificar las distintas realidades culturales e invitarlas a participar, y ni aún así lo logramos. No se trata realmente de descolonizar en el sentido de devolver colecciones, se trata de algo más profundo. Pero yo ahí es donde veo que justamente la oportunidad para los equipamientos culturales de garantizar este acceso y esta participación tal vez ya no está en las museografías o en las exposiciones, sino en de verdad poner el foco en la función educativa, porque ahí sí puedes tener acceso a todos y a todas, porque están en la escuela. Afortunadamente en nuestro país el porcentaje de escolarización es el que es, y tenemos ahí el mejor laboratorio para transformar estas miradas, ¿no? Y no requiere de tanta inversión. Olvidémonos de todas las grandes infraestructuras y equipamientos en la línea de lo que habíamos venido haciendo. No hace falta, si es que al final con las tecnologías hoy tú puedes mediar con un objeto desde cualquier lado, de cualquier forma, puedes conectarte a la red y ya no tienes ni necesidad de comisarios para entendernos, ¿eh? Invierte en personal que de verdad trabaje en mediación artística y cultural. Muchas gracias. Tenemos solo tiempo para una última pregunta. Para ratificar un momento lo que decía Gemma, y yo hace mucho tiempo que defiendo que la primera política cultural es una política escolar. Esa es la primera, de primera infancia. Porque ahí es donde se van a generar desigualdades y diferencias que luego quienes no consiguen subirse a la escalera del sistema educativo ni se subirán al cultural ni a ninguno.
Por lo tanto, esa es la primera política cultural que tiene que plantearse una sociedad. Primera, infancia. La segunda cuestión es que, y yo creo que también estaba en las palabras tuyas, es que no podemos pensar que lo que hay en un museo es representativo del arte o del patrimonio que produce una sociedad. Si esa sociedad no está allí y no se ve allí, tampoco lo identificará como suyo, por más que se llame Museo Nacional de. Necesita reflejar esa diversidad. Y esto no es solamente hacer encuestas y escuchar a la gente, sino decirles: vosotros sois los protagonistas de vuestra propia obra. Esa tarea sí que ya requiere más recursos. Pero la de la escuela, totalmente de acuerdo con Gemma, ahí se podría cambiar muy bien. Hacer políticas culturales en la primera infancia. Tenemos desde la organización una preocupación porque vayamos con el tiempo bien. Entonces, como tenemos la suerte de que ahora tenemos una pausa de 20 minutos para el café, hemos pensado que quizás, bueno, podemos seguir charlando en el café, ¿vale? Muy bien. Pues, gracias.